Sí, sí, Bienvenido una estamos vez muy más a las contentos. capacitaciones del Consejo Federal. Agradecemos este tiempo que nos dedicás, que nos vas a dedicar hoy a todos. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, me emociona profundamente, gracias. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento a todos los que están aquí presentes. Es un honor para mí nuevamente estar por tercera vez en este ciclo de charlas del Consejo Federal. Y bueno, un poco la idea de esta charla que vamos a tener tiene que ver con recuperar ciertas cosas, ciertos principios, ciertos valores que estaban establecidos hace muchísimo tiempo, no solamente en la institución notarial, sino en todo tipo de institución jurídica, inclusive mucho antes de Roma, ¿no es cierto? Que en realidad son las bases más importantes que sustentan los principios generales del derecho que nosotros adoptamos, que por supuesto es el derecho de tinte romano, germánico, latino, con una raíz bastante relevante en Roma, pero que bueno, antes tenía sus antecedentes si nos remontamos a Grecia, a la teoría aristotélica y por supuesto ni que hablar algunas similitudes de principios con la dinastía china, con Confucio y siguiente del tema jurídico, ¿no es cierto? ¿Qué nos pasa a nosotros en realidad? Nosotros asistimos a una época de cambios, a una época de cambios abruptos, porque nosotros recordamos siempre, Laura, que el Consejo Federal hace 20 años que, por ejemplo, insiste a través de estudios que se han presentado en el momento, con ni que hablar Walter Smith, y luego con Agustín Sáenz y varios de los grandes autores, ¿no es cierto?, o promotores de la cuestión digital, que hoy está Sí, consolidada sí, por muchos sí. otros autores, ha impulsado muchísimo, por ejemplo, la cuestión de la firma digital y el documento electrónico. Pero los tiempos han, digamos, han aquietado las aguas. Yo recuerdo perfectamente haber tenido una cuenta sebastiancosola@notariadoargentino.org.ar con toda la posibilidad de tener firma digital o documento electrónico y luego se ha dado de baja porque en definitiva tiempos fueron un poco más lentos que ese adelanto notarial acerca de la cuestión, por ejemplo, de otras tantas de las nuevas tecnologías. Y así como las nuevas tecnologías, ha habido cambios verdaderamente trascendentes en el derecho, al menos en nuestro país, desde 1994 con la reforma constitucional, es como que han ido pasando desapercibidos desde la práctica, no así desde la teoría. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo una, una, este, muy buena mesa redonda de menores de edad, niñas, adolescentes, en ese momento menores de edad, en el Colegio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese momento Capital Federal, ni bien ocurrida la reforma, con Travieso, Kemelmacher de Carlucci y varios autores que se reunieron en el Colegio de Capital para instaurar esta reflexión acerca de los movimientos constitucionalistas que ya habían estado vigentes desde el año 94. De manera que el notariado también fue pionero en muchísimos temas de trascendencia constitucional y fueron abarcando diversos encuentros, jornadas y reuniones académicas en pos de establecer de alguna manera algún tipo de inquietud, algún tipo de teorías al respecto para ver cómo se podía llevar adelante toda esta cuestión trascendente y nueva del derecho hacia la cuestión de la práctica jurídica, ¿no es cierto? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a recurrir a los modelos de formulario, estamos acostumbrados a recurrir a buscar respuestas, algo así porque se me corta, a buscar respuestas Ah, en autores de la práctica más que nada, ¿no es cierto? Que de alguna manera, después de unas breves sí, explicaciones, nos glosan a nosotros un modelo formulario para ver cómo es que nosotros debemos de redactar ese modelo formulario. La idea de esta charla de hoy exacto. es repensar el derecho para poder, a través de esto, poder nosotros, remitiéndonos a las clásicas estructuras, empezar a redactar nosotros los documentos y empezar a incorporar nuestra propia teoría a los documentos, sin pensar que la solución está en los modelos formularios. Esto no significa de ninguna manera desconocer al derecho formulario. El derecho formulario en el derecho notarial latinoamericano está establecido al menos desde la Escuela de Bolonia, glosadores y posglosadores, ¿no es cierto? Aurora de Rolandino con los comentarios de Pedro Unzola, ¿no es cierto? Y las adherencias, etcétera, etcétera, son los que han implantado el modelo formulario notarial que nosotros seguimos hasta hoy. O sea que más o menos hasta 1200, desde 1200 para adelante, el modelo formulario
es el modelo que rigió la vida notarial de los países de tinte romano-germánico-latina. Pero significa además no desconocer al notario como jurista, no desconocer al notario como creador Claro. del derecho, como elaborador del derecho. Y bueno, estos tiempos a nosotros realmente nos asisten o nos hacen asistir a una cuestión elemental de práctica jurídica que consolida un movimiento jurídico que hace muchísimo tiempo viene impregnando no solamente al notariado, sino al derecho en general, que es esto de lo abrupto por la práctica y por obtener resultados inmediatos y concretos en un tiempo mínimo posible, sin importar tanto las cuestiones de la teoría general. Esto no lo digo yo, no es una cuestión mía personal, ¿no es cierto? En esto, muy a pesar de yo estar mucho más enfilado en la escuela naturalista del derecho, que postula que el derecho es lo justo, esta es la enseñanza de mis tutores, de mis profesores, bueno, y especialmente de Juan Francisco Legado Miguel, que fue mi tutor español, lo cierto es que otras escuelas, por ejemplo, que yo sigo muchísimo, que es la Escuela Analítica de Buenos Aires, con Guibur, Ricardo Guibur, uno de los máximos exponentes, establecen ciertas premisas en varios libros diciendo, mire, estos son tiempos de pragmatismo valorados por la obtención de tener ciertos resultados en concreto, pero nunca un resultado profundo de la teoría. Y es un error porque la teoría es la que, en definitiva, el jurista adopta para poder crear su práctica de mucha mejor manera. De manera que la línea de hoy tiene que ver Bien. con el repaso, Lauri, Sí, de los principios esenciales del notariado, sustentado al menos en nuestras tierras por los grandes maestros del notariado, y luego una segunda etapa para ver cómo es que nosotros podemos llevar adelante esa teoría a la práctica concreta para ser nosotros los elaboradores del derecho, sin desconocer, por supuesto, las formas sacramentales y sin desconocer las exigencias, aunque en normativas inferiores, claramente me estoy refiriendo a las registrales, imponen ciertas pautas de comportamiento para poder, por ejemplo, ingresar o inscribir ciertos títulos. El derecho registral, en este sentido, no tiene mucha diferencia con el derecho procesal. O sea, el derecho procesal marca pautas de elaboración del ejercicio de los derechos, pero lo que importa verdaderamente es cómo se ejercen los derechos desde la teoría. Pues bien, el derecho registral lo que exige son pautas de ordenamiento, de ordenación, para poder escribir documentos, que bueno, son pautas relevantes que hay que tener en cuenta, pero teniendo en cuenta no solamente su jerarquía inferior, sino además que ninguna pauta contradiga alguna norma de superior jerarquía, lógicamente, porque si no estamos rompiendo claro. digamos, el ordenamiento jurídico, la mal llamada pirámide kelseniana, que en definitiva está receptada en nosotros en la Constitución Nacional en el artículo 31. De manera que nosotros con esto lo que tendríamos que hacer es empezar a ver qué es lo que han dicho los grandes maestros del notariado para encontrar sobre esas Bueno, doctrinas, para encontrar en esas doctrinas el fundamento de nuestra práctica y ver qué hacemos hoy con todo ese legado adaptado al siglo XXI. Entonces, nosotros comenzamos perfecto. con esto. ¿Te parece, Lauri, que empecemos así? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Nosotros entonces vamos a iniciar esto recordando o Ujú. diciendo a todos nuestros amigos oyentes y a todos los que van a ir después que el notariado es de las disciplinas del derecho una de las más novedosas, al menos de las últimas, ¿no es cierto? O sea, en realidad, muy a pesar de que hay disciplinas modernas del derecho que están divididas ahora con mayor comprensión, claramente me refiero a la responsabilidad civil de las obligaciones, tiempo dividida, me refiero, por ejemplo, al derecho ambiental con referencia al derecho agrario, ¿no es cierto?, al derecho aeronáutico espacial con referencia al derecho de navegación en general. O sea, claramente, por más que esas disciplinas se hayan expandido, ¿no es cierto?, en cierta manera hacia lograr una cierta independencia y autonomía, fuera de esas disciplinas, el notariado es una de las últimas que se creó, que han postulado como independientes, al menos en nuestro país. En nuestro país yo siempre Bien. recuerdo que hay un hito esencial que es el Congreso de 1954, el tercer Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en París, que por primera vez diferencia al derecho notarial de las otras dos disciplinas al que el derecho estaba arraigado, el derecho notarial. El derecho notarial siempre estuvo arraigado en los conceptos propios de la parte general del derecho civil en materia de forma y en segundo lugar en el derecho procesal, en aquellas teorías que avalaban en nuestro país y en el resto del mundo lo que se llamaba jurisdicción voluntaria, que hoy también se trata. La jurisdicción voluntaria que trata también Neri Muñoz en Guatemala, hablando de la jurisdicción voluntaria chistosa, amigosa, componedora, amigable, ¿no es cierto?
y que es un hito fuerte, o fue durante muchísimo tiempo, en Italia, ¿no es cierto?, por la influencia notable que en el siglo pasado, sobre todo ha tenido ese gran jurista tan recordado y tan vigente en todos los pensamientos académicos que se llamó Carnel, ¿cierto? O sea, claramente el derecho procedimental era un derecho muy importante. Resabios de esto, juristas como Tarufo, por ejemplo, son juristas que tienen una escuela del derecho en general y procesal en particular muy, muy importante porque siempre Italia fue fuerte en eso. De manera que el notariado estaba medio como sujeto a esas dos disciplinas, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, más en nuestra América, alejado de Europa, los autores uruguayos, que yo te recuerdo ahora, Saúl Sestao, Bardallo, hablaban de esta relación jurídica notarial procedimental. O sea, si así como el juez tiene una relación procesal con las partes que acuden en busca de respuestas al juicio para dirimir un conflicto, bueno, decía Bardallo, el notario tiene una relación jurídico-notarial con los requirentes. Dicho esto, nosotros vamos a intentar establecer o ver algunas pautas dentro de ese esquema, ¿no es cierto? Por un lado, sujetos al derecho procesal, por un lado, sujetos al derecho civil. Ese Congreso de 1954 de París, lo que generó o lo que estableció de alguna manera fue la posibilidad de separarse de esas dos disciplinas del derecho. Nosotros tenemos que recordar que en nuestro país, Lauri, en nuestro país, Salvat fue el que generó un tipo de relación del derecho privado con el derecho notarial, estableciendo que persuadidos, decía Salvat en el Tratado de 1921, de parte general, persuadidos de que hay leyes notariales en el país vigente, vamos a incorporarlas dentro del capítulo de la forma. Y por eso todos los estudiantes de Derecho, en la parte general del derecho civil, dentro del acto jurídico, en la parte de la forma, establecen la forma, en ese momento dice derecho notarial, concepto, naturaleza, evolución histórica, función notarial, distintas tesis. Por lo menos da un panorama, aún hoy en la parte general, por ejemplo, Rivera, Tobías, antes Llambías y Borda, establecen una relación directa del derecho notarial que se estudiaba en esa parte del derecho civil. Bueno, eso en 1954, en el Congreso de París, se terminó, se separó. El derecho notarial proclama por primera vez su autonomía científica. Y eso significa que el notariado empezó a tener, como decían los antes maestros de introducción al derecho, Aftalión, García Olano, Vilanova, tantos grandes autores de introducción al derecho del país, Carlos Nino ni hablar, establecían que una disciplina para ser autónoma tenía que tener objeto y método propio. Objeto y método propio. Por eso el derecho instauraba en esos momentos las teorías fantásticas de la ciencia jurídica cercana al positivismo. Claramente me estoy refiriendo a la teoría del conocimiento de Hessen, ¿no es cierto?, a Thomas Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas, etcétera, etcétera. El derecho se enmarcaba en eso porque las disciplinas formaban una autonomía didáctica y pedagógica para poder autoabastecerse por sí mismos. Desde allí, los autores, los primeros autores, comenzaron a postular cuáles serían los elementos centrales de estudio del derecho notarial. Digo, si se separaba el derecho civil, si se separaba el derecho de procedimientos, claramente tenían que postular cuáles eran los baluartes más importantes de ejercicio de la función notarial, que son los que Lauri hoy sostenemos nosotros. Nosotros sostenemos muchos esos baluartes, ahora vamos a ver algunos de ellos. De las primeras referencias que hay que hacer en reconocimiento a esos grandes maestros que nos legaron la doctrina del derecho notarial más importante, quizás del mundo, fue el gran José Adrián Negri. Negri fue el impulsor de esto en notariado, más allá de la creación de la Unión en 1948, Buenos Aires, etcétera, etcétera. Fue el primer autor que postulaba una ley nacional notarial para todo el país, por supuesto, postulaba claramente la responsabilidad de los colegios profesionales, un decálogo impecable del colegio de profesionales, y que el Colegio de Ciudad de Buenos Aires, antes Capital Federal, ha de alguna manera postulado, ha reconocido a Negri en una publicación de 3 tomos de sus obras completas en 1966, que es imperdible. Ahí está la doctrina primigenia del derecho notarial, sin desconocer otros autores que antes de Negri habían proclamado, por ejemplo, la libertad notarial, o sea, diciendo que el notariado merecía ser una ciencia autónoma, sin éxito, pero son las primeras doctrinas del país. Me estoy refiriendo a Urrutia 1937, el doctor J.J. Hall con un modelo formulario en 1910 y Telésforo Ubios 1911.
En Ciudad está Laurita Rey, a quien mucho quiero y es una querida amiga. Ahí Recordemos que estaba, sí. en 1929, Pellegrín, un escribano Pellegrín, publicó en la Universidad Nacional del Litoral 3 tomos de práctica notarial, 1929, o sea, mucho antes de 1929. que Negri desarrollara toda esta teoría general del derecho notarial. Pero bueno, más allá de Negri y todos estos impulsos, los primeros autores de notarial, claramente yo me tengo que remitir quizás a uno de los más relevantes y que debería ser presente y recordado, es Carlos Emérito González. Carlos Emérito González era un gran escribano académico, de los primeros académicos, que estaba adscrito en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la cátedra de Tomás Diego Bernard. Y ese escribano, Carlos Emérito González, fue o es el primer doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires de una tesis de Derecho Notarial que se llama Teoría General del Instrumento Público. Teoría General del Instrumento Público. Fíjate, Laura, esto que es muy, muy importante y que yo quisiera que quede grabado, no para nosotros, sino para las generaciones que vienen, para que no se olviden nunca los nombres de los grandes maestros. Emérito González fundamenta el objeto del derecho notarial en el instrumento público. Fíjate vos que nosotros estamos acostumbrados a estudiar el instrumento público como un elemento esencial del derecho notarial, Sí. y él lo ha postulado a muchísimos autores posteriores, como por ejemplo Roberto Mario Arata, a decir en un libro de la historia del documento notarial en 1980, a postular y a decir que así como existía el documento casero, el documento particular, el documento privado y el documento público, el documento notarial era la elevación suprema del documento público, más fuerza del documento público, precisamente porque estaba en presencia de un notario imparcial que aseguraba, además de las bondades del documento público, la certeza de la negociación privada. Por eso, todo esto en base al primer autor argentino que hizo una verdadera teoría del instrumento público en 1952, publicada en 1953 en formato libro, en un libro que se llama Teoría General del Instrumento Público, Introducción al Estudio del Derecho Notarial, y que fue captado por muchos autores tratadistas de notariado, claramente en 1955 Mustapich, claramente Neri en 1965, etcétera, etcétera. Emérito González tiene otro libro posterior, 1971, Derecho Notarial, publicado por FEDIE, que era la editorial vieja de la ley, que tiene también todo el derecho notarial, pero por supuesto, además del derecho notarial, tiene la teoría del instrumento público de una manera notable, absolutamente notable, trascendente, especial, etcétera, etcétera. Por eso vos fíjate, Lauri, cómo de alguna manera nosotros nos vamos acercando al primer elemento, a la primera teoría general en nuestro país, que sostiene que el derecho notarial tiene como objeto y método propio esencial el instrumento público, la teoría del instrumento público, con todo lo que eso lleva aparejado. Fíjate vos qué importante es. O sea, sí. O sea que esta teoría que elaboró Carlos Emérito González es, puede ser base para, o es previa al Congreso de París. Sí, claro, o sea, es algo previo al Congreso de París, que una vez que se declara la autonomía científica del notariado a partir del Congreso de París, se postula como uno de los elementos esenciales la teoría del instrumento público. Por eso los autores de esa época, y por eso muchos autores actuales, vigentes y contemporáneos, le dan un tratamiento al instrumento público del anterior Código Civil y hoy Código Civil y Comercial, un tratamiento especial dentro de la función notarial. Me refiero claramente a nuestra querida Cristina Armella en el Código Civil comentado de Buere-Hayton, 1999-2000, editorial Hammurabi, tomo 2B y 2C, y también me refiero al gran José María Orelle en el Código comentado de Belucio Zanoni. Cuando habla de instrumento público le da una categorización suprema dentro del Código Civil. Claro. O sea que acá tenemos nosotros una primer teoría, o sea, estamos reivindicando a los grandes maestros, diciendo dónde está el fundamento del derecho notarial. Primer fundamento, el instrumento público. Fíjate, Laura, algo también que es muy, muy importante. ¿Quiénes fueron los adscriptos de Carlos Emérito González? Los escribanos adscriptos de Carlos Emérito González. Primero, Natalio Pedro Echegaray. Segundo, Rubén Lambert. No es casualidad
que sean los dos autores más grandes en materia de teoría instrumental. El libro Escrituras y Actas de Echegaray es un obligado en todas las... Y bueno, y Rubén Lambert tiene muchos libros, Rubén Lambert. pero la escritura pública de 4 tomos es una obra insuperable, publicada en 2003 y 2006 por FEN, la Fundación Editorial Notarial. Fíjate que sus 2 escritos captan el mensaje y le dan a la cuestión instrumental una cuestión absolutamente trascendente. O sea, vos tenés Carlos Emérito González, Natalio Pérez Garay, Rubén Lambert, teoría instrumental del derecho notarial. Teoría instrumental. Discípulos de esos maestros siguen esta teoría instrumental de una manera muy importante, dando importancia al instrumento, a las glosas y, por supuesto, a la práctica, ¿no es cierto?, a la práctica instrumental. Rubén Lambert, en un libro de Astrea de donaciones de 2008, sí, creo que 2008, tiene el primer capítulo, se llama Técnica Notarial, y explica toda la técnica notarial porque es importante. ¡Qué bueno! O sea, fíjate vos cómo nos estamos acercando en nuestro país con este primer elemento a la técnica. Está bien, y está bien, Laura, y además que todos sepan de dónde venimos y por qué cuando hablamos de notariado, por ejemplo, hablamos del instrumento público. Bueno, porque uno de los elementos centrales durante muchísimo tiempo fue este tratamiento totalmente acabado del instrumento público. El segundo elemento, para mí también importante, sostenido en parte por Mustapich y en parte por Alberto Villalba Welch, un notario mendocino, que tiene un seminario muy importante, Alberto Villalba Welch, fue el instrumento formal, la forma. Es decir, bueno, el instrumento público es importante, pero más importante que esto es la forma. Por eso, el derecho notarial, durante muchísimo tiempo, generó una teoría instrumental lauriformal, estableciendo la importancia que tenía en el código anterior de Vélez Sarsfield, tan querido y recordado por nosotros, la teoría de la nulidad instrumental refleja, o sea, nulo el instrumento, nulo el acto. Dándole a la forma un carácter supremo, ¿no es cierto? La forma notarial es lo más relevante porque el notario está en el mundo jurídico para dar eficacia y valoración formal. La seguridad jurídica no se da porque el notario es lindo, malo, bueno, malo, lindo, feo, bueno, malo, sino se da porque el notario imprime una forma especial establecida en la ley. Por eso nosotros tenemos grabados ciertos conceptos de la anterior legislación, que si, aunque sean difíciles de memorizar en el momento que los memorizamos, si yo digo las primeras palabras, nosotros lo vamos a recordar tangencialmente. Yo digo, por ejemplo, formas del conjunto, prescripciones de la ley, recuerdo de la solemnidad que tienen ciertos actos. Bueno, todos recordamos esas clasificaciones porque siempre equiparamos al notario a esa cuestión formal, a esa cuestión relacionada con la forma. Pues bien, Mustapich, en el Tratado de 1955 de 3 tomos, Alberto Villalba Welch, imitando a Carlos Cosio en la teoría ecológica del derecho y el concepto jurídico de libertad, un libro fantástico de 1944 editado por la editorial Losada. Bueno, Villalba Welch genera una doctrina en ese sentido, imitando a la conducta, en la interferencia intersubjetiva que tenía la gente en el derecho. No era la norma como postulaba Kelsen, sino la conducta lo que le daba valoración y eficacia al derecho. Bueno, genera un aspecto formal de la función notarial, estableciendo que la conducta notarial en relación a la forma era lo que daba el elemento esencial del notariado. O sea, el instrumento público era relevante, pero más relevante era el cuidado de la forma en el ejercicio funcional notarial. O sea, nosotros tenemos hasta ahora 2 elementos posibles y probables del derecho notarial. Primero, el instrumento público, con todos los autores y con todo lo que dijimos, la cuestión práctica y técnica, y segundo, la cuestión formal, de la forma. Establecer la forma, eso está basado en aportes de autores españoles de excelencia, por ejemplo, José María Mengual, 1935, editorial en librería Bosch, 4 tomos, murió Mengual y no pudo seguir adelante con los tomos, pero son espectaculares cada uno de ellos. Postula que hay una forma de ser y una forma de ser. La forma de ser hacia la esencia de los contratos, de los actos, de los hechos, y la forma de valer hacia la validez y vigencia, ¿no es cierto? Bueno, a partir de allí, esa clasificación es tomada por Lambert en nuestro país y se desarrolla la teoría formal del derecho notarial, tal cual nosotros la conocemos. Fíjate que hoy nosotros, sin conocer las teorías generales que han postulado esto, nosotros vamos recordando y vamos diciendo, bueno, pero no es posible generar un convencimiento del notariado sin el instrumento público. No es posible generar un convencimiento notariado sin la forma. Pues bien, de allí vienen esos elementos.
desde allí, separándose del derecho civil, separándose del derecho a procedimientos, separándose, postulando nuevos objetos y métodos para poder generar una absoluta coincidencia en los elementos esenciales del documento notarial. Tercer elemento, la función notarial. La función notarial. Nosotros veníamos estableciendo desde 1948, el notario es el profesional del derecho a cargo de un ejercicio de una función pública. A cargo de un ejercicio de una función pública. Sin embargo, las doctrinas, sobre todo a partir, en nuestro país, refiriendo con algún reflejo en el extranjero, que ahora lo vamos a ver, en nuestro país, sobre todo a partir de ciertos autores del derecho administrativo, Bielsa, Díaz de Guijarro y alguno más, que empezaron a establecer algunos escritos sobre el derecho notarial y su verdadera función, se empezó a postular esta idea de que el notario era un funcionario público, ¿no es cierto?, por la fe pública y por todas estas cosas. De manera que el tercer elemento, tenemos instrumentos, tenemos forma, el tercer elemento es la tesis del funcionario público. O sea, años y años discutiendo a ver si el notario era o no era un funcionario público. Bueno, son años de doctrina que nosotros tenemos que resumir en poco tiempo, pero para poder comprender el derecho administrativo, postulaba en ese momento, estoy hablando de los clásicos derechos administrativos, Fiorini, Mercalli, un joven Casañe, etcétera, etcétera, en nuestro país, Linares y otros grandes autores de derecho administrativo, marcaban una diferenciación entre el funcionario público y el empleado público en ese momento. Eran diferentes los estatutos. Sí. Y dentro del funcionario público, porque había una relación con el Estado, porque la delegación de fe notarial era del Estado, porque el notario actúa con delegación de fe porque el Estado le da esa posibilidad, se generaba de alguna manera la tesis de que el notario era un funcionario público por esta dación de fe que daba. La doctrina fue variando muchísimo tiempo. Si vos me decís, Seba, ¿cuál es la doctrina que uno más recuerda en nuestro país acerca de discusiones acerca de la tesis o no tesis del funcionario público? Bueno, claramente las discusiones que había entre Eduardo Bautista Pondé por un lado y Elena Hayton de Nolasco por el otro. Elena Hayton tiene un ensayo muy bueno de 1977, la responsabilidad del Estado por quien, en un caso de enajenación, 1977, la ley, ahí ella establece una verdadera pieza de excelencia, estableciendo por qué, en su entender, el notario es un verdadero funcionario público, y la respuesta le viene de Pondé, en un libro pero brillante que se llama Tríptico Notarial, de Palma, 1977, ¿no?, que establece Eduardo Bautista Pondé que el notario es un funcionario público, y desde allí, con fundamentos de la función privada, de la universidad, del título, etcétera, etcétera, que, bueno, más allá de las teorías generales, comienza allí una especie de ida y vuelta en artículos. Elena Hayton sostiene nuevamente en un artículo de la revista El Notariado de 1997, dice el escribano como tercero neutral, y vuelve a insistir con la tesis del funcionario público, responde Pondé en la revista Notarial diciendo que el notario no es funcionario público. Luego Pondé fallece, Elena Hayton sigue considerando este tema del funcionario público en un libro de 2005, se llama La función notarial en la comunidad globalizada, Rubinstein Cursoni, y algunos autores con otros fundamentos de nuestro país, claramente Carmiño Castaño, y algún autor moderno como mi compañero del Ateneo, Horacio Vitali, generan cierto acercamiento a las posturas de la función pública notarial. Pero bueno, el tema de la función pública notarial tiene, al menos desde la doctrina mayoritaria, no digo unánime, pero sí mayoritaria, algún tipo de respuesta de solución en la doctrina española y en la doctrina argentina. En España, 1977, el gran autor español, fallecido hace unos pocos años, Antonio Rodríguez Adrados, discípulo de Núñez Lagos, estableció un artículo, un ensayo, un libro en realidad, de 200 y pico de páginas, que se llama El notario, función pública, función privada, su inescindibilidad, diciendo el notario ejerce una doble función. En lo público da fe, y en lo privado cuando asesora, informa, aconseja, es imparcial, es independiente, adecua el principio de legalidad de las partes, y desde allí prácticamente no ha habido en el mundo doctrinas que hayan contradicho esa fantástica teoría, que aquí en nuestro país es recetada por Cristina Armella en 1999, en ese código Wallace-Hayton que yo digo, la tesis de la función notarial, ¿no es cierto? Y que además tiene
por así decirlo, un respaldo en otras obras que son ajenas al notariado, pero son tan importantes como, por ejemplo, el libro de Alberto Bueres, Hammurabi, 1984, Responsabilidad Civil del Escribano. Así se trata la naturaleza de la función y se hace hincapié tanto en la función pública como en la función privada. Un libro que para mí es cabecera en materia de responsabilidad ni hablar, muy a pesar de sus años. Es un libro que tiene una muy buena doctrina porque hace una interpretación del antiguo artículo 1112, de la nota de obra y error de 1112, de los funcionarios públicos en el Código Civil de Vélez, de la responsabilidad civil en ese momento, etcétera, 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 basada en la culpa, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, perdón, y en el riesgo creado, porque ya tenía la reforma de la ley 17711. De manera que la tercera tesis o punto del notariado tiene que ver con esto, con la discusión acerca de la función notarial, si es o no un funcionario público y si el notario está preparado o no para entroncar los lineamientos del Estado, si el Estado debe de responder por la responsabilidad notarial, etcétera, etcétera. De manera que tenemos, para repasar, instrumento público, por un lado, forma, función notarial y la tesis de funcionario público por el otro lado. Una cuarta tesis, más cercana a lo actual, tiene que ver con considerar a la función notarial dentro de una función social, como si fuese una función social. Esa tesis tiene dos autores cabecera. En España es imposible, Laura, no recordar en todo momento, en este tiempo de derecho líquido, recordar a Juan Vallet de Goytisolo. No hay posibilidad alguna de no recordarlo en todos sus aportes, quizá el autor más prolífico del notariado latino mundial, no cabe duda, filósofo del derecho, notarialista, civilista, bueno, todos los atributos, tiene todas las recomendaciones. Vallet de Goytisolo tiene una tesis muy importante, que con Mario Correa conocemos muy bien y hemos estudiado mucho en el Consejo Consultivo de Ética, es la tesis de la función social. O sea, el notario presta una función social. ¿Por qué? Porque el esplendor del notariado, además de ser en la escuela del positivismo jurídico, 1954 para adelante, explosión del positivismo jurídico, Elsenhart, Bobbio, Austin, las doctrinas más importantes de ese momento, el notariado estaba totalmente relacionado con el derecho patrimonial. Nuestra Constitución Nacional tiene una creación en una época de raigambre absolutamente relacionada con la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Y dentro de ello, Lauri, el respeto al patrimonio es algo, y a la propiedad privada es esencial. Por eso el artículo 17 de la Constitución Nacional tiene una relación directa con el derecho patrimonial de la propiedad. Por eso el notariado tiene esa función de protección de la propiedad, y por eso en las doctrinas clásicas del derecho notarial, la protección que el notariado da a la ciudadanía como función social tiene que ver con la seguridad jurídica, estática y dinámica que el notariado da a través del sistema de titulación perfecta, esto es, de hacer escrituras perfectas que sirvan para la circulación y para probar los propios derechos. O sea, está basado en una escuela basada o fundamentada en el derecho francés, Código de Napoleón, derecho nacional, exactamente. O sea, el derecho civil, en ese momento, Lauri, postulaba que el patrimonio era el elemento esencial de tutela efectiva. Por eso nosotros, Lauri, que somos contemporáneos de edad, y todos aquellos que tienen más de 26, 27 años, que no han tomado desde el inicio de la carrera de Derecho el Código Civil y Comercial, van a comprender que hay mucha más importancia en la doctrina de los atributos que los derechos personalísimos. Nosotros, ¿qué estudiamos, Laura, en la facultad? Nombre, capacidad, domicilio, patrimonio, de una manera recordar, Laura, la ley 18248, ley de nombre, o sea, bueno, todas situaciones, y apenas mirábamos los derechos personalísimos. Jean Vías, que para mí es el autor de parte general por excelencia, porque Jean Vías escribe a Renal en el tomo 1, dice, el derecho es el orden social justo. Claramente para mí él siempre va a ser uno de los autores cabeceras de parte general, si no el más relevante. Jean Vías dedica una carilla y media a los derechos personalísimos. Dice, sí, hay un derecho a la vida, un derecho a la libertad, un derecho a la protección de la integridad física y corporal, pero nada más. Vamos a estudiar los atributos. Y dentro del patrimonio, Laura, una de las frases más contundentes que nosotros recordamos de la época estudiante es: el patrimonio es la garantía de los acreedores. ¿Cómo? ¿Te acordás? La garantía común de los acreedores. Común de los acreedores, sí.
Exactamente, o sea, una frase potente como diciendo, mire, al derecho en el matrimonio no le importa el amor, no le importa nada, lo que le importa es el patrimonio, usted se separa, se disuelve la sociedad conyugal, bueno, ¿cómo va a repartir los bienes? ¿Cómo son las recompensas? Después lo demás está fuera de, vas al psicólogo, al psiquiatra o al antropólogo. El derecho está para distribuir los bienes, porque el patrimonio, en ese derecho que nosotros hemos asimilado, era el aspecto esencial. ¿Mm? Por eso Vallet de Wittisolo tenía esa tesis de la función social, que reitero, con Mario Correa hemos estudiado tanto en el Consejo Consultivo, con Carlos Ortega y con Javier Guardiola, con tantos queridos compañeros hemos estudiado tanto. La función social tiene que ver con la protección de la propiedad privada, relacionada con las encíclicas papales. En el Congreso de México en 1965 el Papa envió un radiomensaje al notariado, o sea, todo relacionado con la protección de la propiedad privada, la protección de la propiedad privada. ¿Mm? ¿Qué hacemos hoy, Laura? ¿Qué hacemos hoy? Que el derecho privado, además de estar unificado, cambió literalmente este esquema. Para el derecho actual, ya desde el año 94 en nuestro país, y a partir, ni que hablar, del 1 de agosto de 2015, donde ingresó a regir el Código Civil y Comercial de la Nación, este postulado, antes jurisprudencial y doctrinariamente, y ahora, además, académicamente, con base normativa, se dice que el derecho privado no tiene como relevancia la tutela del patrimonio, sino la relevancia es la tutela de la persona, de la teoría de la personalidad humana. ¿Mm? Y esto está reflejado en muchísimos componentes del derecho que nosotros hoy estamos atendiendo. Nosotros estudiamos un sistema rígido de capacidad, no hay más sistema rígido de capacidad. Lo que hay hoy es un sistema totalmente flexible. El código dice artículo 31, inciso 1. ¿Qué dice el código? El código dice, la capacidad se presume aunque esté internado en un establecimiento asistencial, cuando antes, en el código anterior, decía, usted es capaz o incapaz de derecho absoluto relativo. Menores impúberes, personas por nacer, sordomudos que no saben darse a tener por escrito, y los dementes, declarados tales en juicio, por supuesto. Una vez probada el diagnóstico, pronóstico, fecha aproximada de estado de enfermedad, peligrosidad y necesidad de internación, el demente no tenía voluntad. Y tampoco la tenían los sordomudos que no saben darse a tener por escrito, y tampoco la tenían los menores de edad. No tenían voluntad. Se suplantaba la voluntad con un tutor o un curador. Bueno, ese sistema, Lauri, terminó, al menos parece ser para siempre. No porque Argentina, sino porque el mundo ha desviado la atención. Por supuesto, ha desviado la atención. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora, en reconocimiento de esos grandes maestros del derecho notarial que tanto bien nos ha hecho, o sea, nosotros, las jóvenes generaciones, las que nos siguen, las que tienen un poco el deber, y les imponemos el deber de ser mejores que nosotros para que la evolución siga siendo permanente, tienen que comprender que Argentina, en materia académica, fue pionero en el estudio del derecho notarial. Hoy tenemos una Academia Nacional del Notariado con una fecha fundacional muy cercana, 1995. Pero la Academia Nacional del Notariado antes se llamó Instituto Argentino de Cultura Notarial. Y el Instituto Argentino de Cultura Notarial, los miembros del Instituto Argentino de Cultura Notarial, Bocini, Pelosi, Pondé, Villalba Welch, el gran entrerriano Martínez Segovia, con una tesis de la función notarial digna de todo elogio y consideración, publicada en 1957 en formato libro, allí hace mucho tiempo, por la editorial Egea, Ediciones Jurídicas de Europa y USA. Generalmente ahí, esos autores fueron los que dieron el puntapié para generar una doctrina notarial de excelencia en base a los elementos que estaban en ese momento. La teoría del instrumento público, fíjate vos, o sea, nosotros hoy tenemos muchos resabios de la práctica, Lauri, que a lo mejor nosotros en el día a día cotidiano, nosotros generamos documentos o instrumentos que están realizados de acuerdo a la costumbre, pero no de acuerdo al derecho. Cuando en un boleto de compraventa nosotros ponemos, o se pone, y nosotros certificamos, el comprador reconoce que tal cosa, el vendedor reconoce. ¿Qué va a reconocer si no hay fe pública ahí? No está frente a un instrumento público. Claro. Pero no se reconoce nada. Fíjate vos cómo la vorágine nos va a nosotros hecho generar aceptación de frases o de palabras o de reconocimientos que no tienen asidero porque no están hechos en un instrumento público. O sea, esas teorías magistrales han ido evolucionando hacia una sociedad que está totalmente, por llamarlo de una manera respetuosa, desquiciada por la celeridad. O sea, así como le exigimos un cambio a la tecnología,
a la tecnología también se lo exigimos a las cuestiones esenciales, y eso va llevando ciertas deformaciones de la práctica que pueden tener algún reparo totalmente disvalioso cuando sean algún día interpretadas porque hay algún tipo de inconveniente que aqueja algún tipo de documento. Entonces, nosotros lo que debemos ver en base a estas evoluciones, lo que te decía recién, el libro de Rufino Larraud, se escribe Larraud, Rufino Larraud, 1966, editorial de Palma, es el libro, Rufino Larraud es un uruguayo, pero fue adaptado ese libro de Derecho Notarial, adaptado por el Instituto Argentino de Cultura Notarial, con todos estos grandes maestros del derecho notarial. Ni que hablar, yo siempre voy a decir lo mismo, Pelosi es el gran hacedor del documento notarial. La estructura de Pelosi no puede ser superada a nivel mundial. Esto de corporalidad, autor y contenido, no puede ser superado. O sea, Pelosi, en cierta manera, por llamarlo de una manera sencilla y respetuosa a los grandes académicos españoles de los que están nutrimos, Pelosi simplifica y hasta mejora la tesis de Núñez Lagos de instrumento público. La simplifica y la mejora. Por eso los españoles hablan de instrumento público, nosotros hablamos de documento notarial. Claro, más allá de la cuestión etimológica, la diferencia entre instrumento, documento y monumento, y todo lo que nosotros hacemos de la teoría general, lo cierto es que hay una evolución en eso, y claramente Pelosi tiene un gran aporte a la ciencia notarial que es muy difícil de superar. Muy difícil de superar. Desde mi visión, la función notarial tiene que seguir siendo una función tradicional. Porque fíjate, Laura, yo lo repito, siempre lo digo, y lo repito porque siempre hay nuevos oyentes, y esto tiene que quedar claro para siempre. El hecho de que el mundo cambie no significa que una institución tenga que mutar de perspectiva. La institución tiene que mutar siempre y cuando se mute para seguir siendo derecho. Esto tiene que ser así. No hay posibilidad alguna de comprender esto alejado a esto. Cuando yo intercambio un derecho, el derecho tiene que intercambiarse para seguir siendo derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de un principio general, el principio general no muta nunca. Lo que cambia son los componentes. Y yo tengo que ser claro, respetuoso y cuidadoso, para que nadie se ofenda. Nosotros estamos más allá de la cuestión gremial, de la cuestión política. Nosotros no salimos a decir cualquier cosa desde lo académico para defender una cierta posición. Lo que académicamente se defiende como derecho se defiende, y lo que no se puede defender no se puede defender. O sea, tenemos que ser claros en el mensaje, porque si no, no somos académicos, si no somos personas que al mejor postor nos vendemos, y eso no puede ser así. Pero la verdad es la siguiente: cuando nosotros hablamos de un cambio del derecho, el cambio del derecho tiene que estar acompañado de una reformulación de los componentes de una estructura que es milenaria y centenaria. El derecho no cambia. Entonces, como si Seba, demos un ejemplo fuera del notariado para poder comprenderlo bien. La familia que nosotros estudiamos en el derecho no es la familia actual. Nosotros estudiamos Mazzinghi, el primer Belucio, el gran y primer Zanoni, y otros grandes autores de derecho de familia. Nosotros estudiamos, en La Plata yo estudiaba Fleitas Ortiz de Rosa, verdaderos profesores, Guaymaster, por eso decíamos, había una familia nuclear y una familia ampliada. La familia nuclear es padre, madre e hijos. La familia ampliada son los colaterales y aquellas personas que reúnen una cierta relación sanguínea, de cofraternidad, de consanguinidad, política, etcétera, etcétera. Bárbaro. La familia que nosotros comprendimos en esa estructura desapareció para el derecho actual. Pero lo que no desapareció es la familia. La familia como institución sigue estando, estuvo hace 50 años, está hoy, y dentro de 100 años va a ser una familia con otra composición. El concepto de familia no cambió. Lo que cambió fueron los componentes de esa familia. Hace 30 años decíamos familia nuclear, familia pelada, y hoy decimos familia ensamblada. A partir de los fantásticos aportes de Cecilia Grossman en 2004, la familia ensamblada, y los grandes aportes de la familia actual y de las leyes. El decreto 415 de la Ley de Protección Integral de Niña, Niño y Adolescente, en el artículo 7, define la familia del niño, menor, adolescente, niño, diciendo: es familia el padre, los progenitores, padre o madre, los progenitores, los tíos, los abuelos, los primos y cualquier otra persona del entorno que el niño considere como familiar. Como diciendo, hoy la familia es mucho más amplia de lo que nosotros más amplia. Por eso el Código Civil y Comercial introduce figuras de importancia absolutamente trascendente, como por ejemplo el progenitor afín. Fíjate, Laura, el progenitor afín, que muchas veces tiene la relación con el hijo de su pareja, con el hijo de su pareja, en razón de ser una familia. O sea que, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Familia va a haber siempre.
Lo que ha cambiado de la familia es la composición. La Es la composición. composición. Y está muy bien que cambie. Yo no soy quien para decir si está bien o está mal. Lo que está muy bien es que cambie porque la sociedad evoluciona y hay que evolucionar más allá de las ciencias auxiliares que ayudan a comprender esto. Me refiero a la sociología, a la religión, a la antropología, etcétera, etcétera. Más allá de eso, que por supuesto es absolutamente respetable, porque de los principios más importantes del derecho está la objeción de conciencia, que hay que mantener y respetar, lo cierto es que la composición de la familia ha cambiado, pero la institución sigue estando, la familia. Sigue, Lo mismo exactamente. pasa, fíjate, yo doy un ejemplo trascendente, de manera respetuosa, sin generar tendencias a favor o en contra, simplemente estoy dando un ejemplo objetivamente. Bueno, Perfecto. lo mismo pasa con el documento notarial. Y vuelvo a Pelosi, y me voy a Núñez Lagos, Antonio Rodríguez Adrado, Mengual y Mengual, González Palomino, los autores españoles, que recuerde ahora Eloy de la Riva, 1957, los grandes autores del derecho notarial, Sanaújo Soler, 2 tomos, 1945, corporalidad, autor y contenido son los elementos esenciales. Y la dación de fe, o la fe pública, tiene notas y fases. Una de las notas más importantes de las fases comprendida tiene que ver con la coetaneidad, con el trato absolutamente equidistante del notario en persona con la otra persona. ¿Mm? O sea, para promover reformas que son inclusive absolutamente interesantes desde cualquier tipo de punto de vista, porque es cierto, si se pretende ayornar a cierta cuestión práctica, ciertas cosas novedosas, como por ejemplo las modernas tecnologías, yo que pienso que el derecho es lo justo y que encuentro el derecho, como dice el artículo primero del Código Civil y Comercial, en la Constitución, en los valores, en los principios, y también en cualquier fuente del derecho que me permita llegar a ello, tengo que decir que para esto necesitamos una reforma legislativa, al menos una incorporación de algún artículo en el Código Civil y Comercial que diga, bueno, el soporte electrónico tiene tales circunstancias y generar una doctrina a partir de ello. ¿Por qué? Porque fíjate, Laura, que el proyecto de 1998 no incorporó nada en torno al documento, perdón, incorporó mucho más en torno al documento electrónico que el proyecto que hoy es Código Civil y Comercial del año 2015. O sea que parecería ser, si uno analiza objetivamente esto, parecería ser Sí. que un Código Civil y Comercial que innovó en familia, innovó en sucesiones en muchos aspectos, prácticamente eliminó Sí. el orden público. El orden público en el artículo 12 del Código Civil y Comercial está relativizado. Y algunos autores como Casañe dicen el orden público como principio no general del derecho privado argentino, como diciendo, mire, si yo me voy a la clasificación que hace Vigo, Mazzini y Correa de los principios, diré hay principios universales, principios sectoriales, ¿no es cierto? Y dentro de eso hay principios que son mucho más livianos que otros. Bueno, parece ser que el orden público está relativizado porque hoy lo que importa es la autonomía de la voluntad. En este esquema de Código Civil y Comercial, con innovación en materia de responsabilidad, con innovación en materia de derechos reales, y en muchos otros derechos que eran rígidos, el documento notarial, Laura, se mantiene desde el 299 al 312, se mantiene igual que en el Código de Vélez. No tuvo modificaciones. Pero, Lauri, los legisladores que modificaron estructuras centenarias del derecho argentino, ¿qué les hubiera costado modificar el derecho notarial en Y no lo hicieron. Acá Lauri? repasaba tu trabajo, entonces para repasar algo muy importante que de todo lo que has dicho, esta frase, el derecho no muta con los tiempos, Claro, lo que cambian son los componentes. por supuesto, El totalmente. derecho debe continuar siendo derecho. No es posible de ninguna forma proponer como jurídico un tema por conveniencia, Por porque supuesto, eso sí sería desconocer el valor de la justicia. por supuesto, no Esas tengo, son tus palabras, sí, por que supuesto. puedo hacer una síntesis de lo último que estuviste exponiendo. Claro que sí, porque a ver, cuando uno habla de estos temas, yo a veces me doy cuenta, Laura, y retomamos ahora un poquito más, yo me doy cuenta Sí, que en la vorágine diaria nosotros nos estamos olvidando del derecho. ¿Mm? Cuando uno, por ejemplo, postula ciertas cuestiones que son relevantes y que, a ver, vamos a decirlo con cuidado y que se entienda bien y que como queda grabado esto, nadie puede ser preso de sus propias palabras, yo me quedo tranquilo y me quedo contento con eso. Cuando nosotros hablamos de estas cuestiones, lo que tenemos que decir, Lauri, siempre,
es que nosotros tenemos que aceptar todo tipo de cambios, porque misión del derecho es aceptar los cambios para poder regularlos y para poder generar una mejor convivencia con las personas y con las instituciones. Lo debemos hacer, lo debemos hacer. Ahora, tenemos que invocar esos cambios desde las teorías jurídicas contemporáneas. O sea, por ejemplo, cuando nosotros incorporamos algo novedoso, lo tenemos que incorporar en materia por ejemplo, en escrituras públicas, si es un acto jurídico, dentro de la teoría del acto jurídico, que tenemos una teoría fantástica en el Código Civil de Comercialización. Cuando incorporamos un hecho, hay que incorporarlo dentro de la teoría de los hechos. O sea, no podemos incorporar algo que después, de alguna manera, genere una contradicción con lo que el código marca en actos jurídicos o con un hecho jurídico, o que pueda generar algún tipo de ruptura con ello. Me refiero puntualmente a casos importantes de elaboración notarial del derecho que a lo mejor son muy novedosos, que son relevantes, pero que bueno, que no tienen respaldo jurídico. Y por eso yo siempre digo, Lauri, nosotros tenemos como institución, no el notariado, todo el derecho y todas las disciplinas, tienen un aspecto gremial y un aspecto académico. El aspecto gremial tiene la misión de generar mayores incumbencias, de generar mayores posibilidades de alcanzar leyes especiales que regulen de alguna manera cómo tienen que ser los derechos. Pero bueno, la misión académica es informar y decir cuándo se acepta una institución que tiene asidero en el derecho y cuándo no, o cuáles son los inconvenientes que puede llegar a tener alguna institución que está receptada por el derecho. Y vos fíjate que nosotros dijimos hasta recién, más allá de las disciplinas que son más novedosas y que son importantes, y en esto un reconocimiento al Consejo Federal y a la escribana Leticia, no recuerdo el apellido, que habló del derecho a... Kranisfeld. Por eso, o sea, que el Consejo Federal haga unas charlas de estas, es de toda consideración y algarabía, porque el derecho que ella plantea es el derecho que es el derecho actual. Entonces me dicen, bueno, el notario, ¿cómo puede contribuir? Y bueno, está bien, cuando usted hace un edificio en la mitad de su ciudad, tiene que saber si el edificio aprueba el FOT, aprueba el FAS, cómo va a ser la circulación, si tiene que hacer un estudio de suelo para evitar que se hunda la manzana, cómo va a impactar con el agua corriente cuando conecten 35 nuevos departamentos dentro de la manzana. O sea, claramente la cuestión del derecho ambiental es una cuestión trascendental. Entonces nosotros tenemos instrumento público, forma, función notarial, ¿no es cierto? Función notarial y la tesis de la función social relacionada con la constitución nuestra del derecho patrimonial, hoy llevada al extremo por algunos autores, Leonardo Pérez Gallardo de Cuba, por ejemplo, que dicen el notario además hoy es un colaborador del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Fíjate vos, Laura, que si vos tomás los manuales de derecho notarial 2000 o 1998 para atrás, Gattari, por ejemplo, ¿no es cierto?, los Matari, con los que nosotros hemos estudiado el derecho notarial, vos vas a ver que hay un tratamiento muy, muy corto, muy específico de la responsabilidad penal notarial. Y los autores luego, posteriores a esos años de lavado de activos, le dan un tratamiento mucho más acabado. Claramente, el derecho notarial, un libro fenomenal de Zavalía, 2010, segunda edición. Bueno, hay un tratamiento de la responsabilidad penal que es totalmente relevante, porque el notario ya no es solamente una función social relacionada, no cumple una función social relacionada con el derecho patrimonial, sino que además es colaborador del Estado. ¿Por qué? Porque informa operaciones sospechosas, porque está atento con el secreto profesional, porque respeta la ley de protección de datos personales, etcétera, etcétera. Entonces, el notario tiene una doble naturaleza hoy desde el punto de vista teórico, que es función social, resguardo patrimonial. Por eso los autores contemporáneos dicen el principal valor del notariado es la seguridad jurídica preventiva, pero por el otro lado, o sea, eso tiene que ver con el derecho patrimonial, pero por el otro lado, la colaboración del notario con el Estado tiene que ver con esto, tiene que ver con que el notario colabora y ayuda a los delitos más importantes de que son los provenientes del lavado de activos. Esto está reconocido no solamente en los académicos del derecho notarial, sino, por ejemplo, en los académicos del derecho penal. Claramente el que se me viene a la mente ahora es Dálvora, lavado de dinero, ad hoc, tiene una reciente publicación, un libro muy importante que hay que leer, hay que tener en cuenta porque tiene los alcances, ¿verdad?, del lavado de activos.
¿Con qué nos encontramos hoy? Para ir resumiendo, porque hay mucho por decir y poco tiempo, pero yo realmente quería dejar este mensaje. Hoy el derecho notarial, con esta personalidad humana, debería fundamentar su actuación en el constitucionalismo, en los derechos de la personalidad. Deberíamos buscar entre todos eh, nuevos componentes para esa nueva estructura que, en definitiva, viene a generar un convencimiento de lo que fue el notariado y lo que tiene que ser. O sea, parecería ser hoy que hablar del instrumento público es algo ya importante, pero que no alcanza para justificar la verdadera actuación notarial en los tiempos actuales. De la forma también, ¿no es cierto? Parecería ser que la forma, fíjate que la forma ni siquiera es un elemento esencial de los contratos. Elemento esencial de los contratos, consentimiento, objeto y causa. La forma parecería ser que es prácticamente un presupuesto asimilado a la capacidad de legitimación. O sea, claramente no tiene el alcance que tenía la forma en la época en que los académicos nuestros, tan queridos y tan recordados siempre, brillaron postulando estas teorías, ¿no es cierto? Y parecería ser que la tesis de funcionario público tampoco tiene relevancia, porque hoy, si desde el derecho administrativo actual y vigente, Balbín, por ejemplo, el gran Casañe, siempre va a ser grande Casañe, y otros autores postulan que ya no hay más diferencia, Gordillo, ya no hay más diferencia entre el empleado y el funcionario público. O sea, parecería ser que seguir discutiendo esto no tiene mucha trascendencia para justificar la función notarial. O sea, debemos de adecuar esa estructura milenaria y centenaria que nosotros tenemos en nuestro país del documento, corporalidad, autor y contenido, deberíamos de adecuarlo a las nuevas tendencias, a las nuevas doctrinas. Lo que de alguna manera nos llamaría a nosotros a considerar la elaboración notarial del derecho desde un prisma constitucional. O sea, nosotros deberíamos ver que cada acto, cada contrato, cada hecho jurídico que constatamos concuerde con los principios constitucionales y los principios esgrimidos en el bloque de constitucionalidad, artículos 75 y 122, que tanta relevancia tiene. O sea, analizar los actos desde ese prisma constitucional. El notariado tiene, desde siempre en nuestro país, muchos autores que han llevado la delantera en este tema. Mucho antes que yo lo diga. Yo digo, uno de los libros más importantes que hay desde mi humilde visión en materia de discapacidad o disponibilidad, inclusive de menores, está hecho en 1996 por Tayana de Brandi y Jorens. Tayana de Brandi. Pero bueno, Tayana de Brandi se animó a decir esto por escrito en 1996. O sea, es un libro que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, aunque esté con el código anterior y aunque esté, de alguna manera, haya que ayornar. Hoy Jorens, ¿cómo es que se llamaba disposición? ¿Cómo era? Directivas anticipadas. Disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad, Astrea 1996. Pero un libro Nelly Tayana de Brandi. Tayana de Brandi. Lauri, lo que hay que comprender es que Nelly, Tayana de Brandi y Jorens dijeron eso con el código rígido de la capacidad. Claro, sí. Hoy tenemos el artículo 60 en el Código Civil y Comercial. Hoy es mucho más, por llamarlo de alguna manera, y sin menospreciar las doctrinas actuales, es mucho más sencillo hablar de esto. En ese momento no había nada. No había nada, absolutamente no había nada. O sea, el notariado siempre ha sido impulsor de estas situaciones, de estas cuestiones. Y fíjate vos, Laura, que por esto del arraigo a la forma, al instrumento público, todavía se genera en ciertos sectores del derecho notarial, no sin cierta razón, este resquemor, por ejemplo, a hacer comparecer a menores a los actos notariales. Claro, sí, es verdad. Absoluta. Tú decís, bueno, el menor quiere firmar la conformidad siendo adolescente, 645 es una parte del Código Civil y Comercial, ¿no? Actos que requieren con doble filiación la doble conformidad. Dice, para los actos que involucran a los menores adolescentes, menores de adolescentes, se requiere su consentimiento expreso. Y bueno, la verdad es que hay que hacerlo suscribir al menor, y a lo mejor el menor adolescente no quiere saber nada, pero es que lo tiene que hacer, porque el derecho se ha modificado. O sea, parecería ser que hoy la estructura del derecho notarial, y tenemos que trabajar en esto, Laura, tenemos que trabajar en esto, la estructura del derecho notarial necesita incorporar el derecho constitucional, lo necesita incorporar.
tendríamos que comenzar a repasar un poco más, o a profundizar, mejor dicho, en el estudio del derecho constitucional. Exactamente, exactamente. ¿Pero por qué? Porque además Tendríamos que, bueno, ya después vamos a programar algunas capacitaciones como claro, para profundizar en estos temas, que nos ayuden, ¿no? Porque uno es como que tiene grabado lo que ha estudiado. Es claro, como por que supuesto, eso no se te borra. Pero por ahora supuesto. tenemos que profundizar en estas nuevas, no sé, no son tendencias, en el nuevo No, código. no. El nuevo Y código, el artículo, estudiar los principios constitucionales un poco más. por supuesto, el nuevo Repasar y código, repasar. exacto. Lauri, el nuevo código en el artículo 1 dice que la fuente para recurrir a búsqueda de respuesta del jurista es la Constitución Nacional. Ni Claro, siquiera dice la ley, ni siquiera dice la ley. O sea, que nosotros sigamos diciendo que la ley es una fuente formal del derecho, no cabe duda, la primer fuente del derecho. Yo en esto mirá, en el prólogo del libro Contratos Usuales de Marcelo Urbaneja, un gran académico joven de nuestro país, sí, Marcelo Urbanejo dice, yo adscribo al naturalismo, o no sé si dice así, o a las teorías de la justicia, pero tampoco le podemos decir a la ley lo que la ley no dice. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo con Marcelo. O sea, nosotros, cuando la ley es clara, no hay lugar a una doble interpretación. El problema está en cuando la ley no es clara. Cuando la ley no es clara, la interpretación tiene que ser constitucional. No hay otra posibilidad hoy. No hay otra claro. ninguna posibilidad. Someter la interpretación hoy a un método exegético y de la escuela histórica, decimonónico, literario, es aniquilar el derecho, porque hoy el derecho no sigue esa corriente. El derecho sigue otra corriente, con grandes autores del mundo, no el derecho argentino, el derecho mundial. O sea, hay manera, si yo, por ejemplo, enumeráramos todas las cuestiones que pasan alrededor nuestro como juristas, que somos todos del derecho, o sea, por eso la facultad no es de abogacía, hay que comprender esto, la facultad de derecho, porque en la facultad de derecho se estudia Claro. escribanía, abogacía, la judicatura, la defensoría, y no tiene nada que ver la función del notario con la del abogado, con la del fiscal, con la del defensor y con la del juez, y hay que comprenderlo, y esto no está mal, está bien que seamos diferentes. Lo que sí es Claro. importante comprender, lo que sí es importante comprender es que todas las ramas y los ejercicios profesionales están, por llamarlo de una manera vulgar, están transversalizados por la Constitución Nacional. No hay posibilidad de entender el derecho. Es la manera de comprender, Lauri, hoy, por qué hay un menor de edad que tiene una triple filiación. O sea, no se puede Claro. comprender si no es porque la Constitución, por llamarlo de una manera amigable para las horas, metió la cola en esa interpretación. ¿Qué es lo que quiere el menor de edad? Independientemente de la Claro. formalidad de la ley. O sea, para casos puntuales y específicos, lógicamente estamos hablando, ¿no? Pero más allá de eso, hay cosas que no podrían pasar nunca si no el derecho no estuviese constitucionalizado. Y esto, de alguna manera, hay que incorporarlo. Hay que incorporarlo. Hay que pensar Sí, que el notariado no violenta las formas solamente por violar la ley. La violencia de las formas se ejerce muchas veces por el cumplimiento de la ley en contra de los principios de la Constitución y los principios que la ley marca como fundamentales para el ejercicio. Y por eso vuelvo para atrás. No se trata de decir que no hay que incorporar lo novedoso, sea lo que fuese lo novedoso. Se trata de incorporarlo y ayornarlo al código y a la ley vigente. O sea, si incorporamos el documento electrónico, la firma digital, la función telemática, hay que incorporarla al capítulo del acto jurídico, de la forma jurídica, solamente el Código Civil. Si incorporamos los derechos constitucionales, hay que incorporarlos de acuerdo a los principios generales que el derecho establece, sin violentar la seguridad jurídica preventiva, sin violentar lo que la función notarial está preparada para hacer. Por eso, para mí, desde mi visión, el valor justicia es un valor fundamental en el derecho notarial. claro. Es que esto, Laura, lo digo con todo respeto, lo digo sin temor, pero lo digo con con un cierto dolor, con una cierta nostalgia. El olvido del valor justicia en el análisis del derecho notarial, no por los juristas del notariado, sino por los juristas ajenos, es una de las omisiones más injustas que el derecho tiene con el notariado. Porque la justicia, desde Aristóteles y para los católicos o creyentes desde Santo Tomás, que mejoró
esa doctrina aristotélica, ¿no es cierto? Aristóteles, las virtudes, cardinales de la razón, del apetito concupiscible, irascible, la voluntad, o sea, te llevo prudencia, templanza, fortaleza, o sea, cuando nosotros hablamos de las virtudes aristotélicas, Santo Tomás mejoró esas virtudes. Dijo, cuando hay razón, hay prudencia, la virtud de la prudencia. Cuando hay voluntad, la virtud de la justicia, de ahí Celso. Su gloria, justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. Los preceptos del piano con vivir honestamente y no dañar al otro. El apetito concupiscible, o sea, el deseo, claramente con la templanza, y el bien arduo, el apetito irascible, con la fortaleza. Santo Tomás mejora esto para él que cree, ¿no es cierto? Dice, bueno, las virtudes teologales, fe, caridad y esperanza. Dentro de la fe está la fe humana y la fe pública. Dentro de la fe pública todo el análisis del derecho notarial. O sea, el derecho notarial está arraigado a los principios dentro de esa estructura de pensamiento. Ahora, si nosotros vamos a considerar esa recepción principista en el notariado, tenemos que redactar instrumentos que de alguna manera generen en quien lo va a interpretar un convencimiento que el notario postuló los valores más importantes, entre ellos la justicia. Desde esas teorías magistrales de Aristóteles y Santo Tomás, nosotros sabemos que hay una triple clasificación de la justicia, que no importa ahora, general, distributiva, conmutativa, no importa la explicación técnica. Lo que importa es que lo justo es lo que las partes deciden. Y esto hay que hacer claro, Laura. El notario tutela la voluntad de las partes y evita que el día de mañana haya vicios de la voluntad, vicios del acto jurídico, o sea, evita el error, el dolo, la violencia, el fraude, la simulación, la lesión con su doble carácter histórico, subjetivo y objetivo, el aprovechamiento, el estado de necesidad, la ligereza, la inexperiencia. Todas estas cosas, el notario está contribuyendo a lo justo, porque el documento notarial que es firmado con esa tutela notarial del derecho es un documento que va a estar para la prosperidad, nunca va a ser discutido y nunca va a tener ninguna observación. Cuando nuestra querida directora del Ateneo de la Academia, Eleonora Casabé, a la que le hicimos un merecido homenaje a todos los miembros del Ateneo, en un libro que se llama La Función Notarial, dice en su libro del derecho notarial, de los clásicos de Hammurabi, de incidencia del derecho civil, dice, la misión del notario es entregar y contribuir a la titulación perfecta. Lo que está diciendo Leonora es que la titulación perfecta no solamente es la circulación dinámica del documento, hágame una escritura e inscríbala para que tenga circulación, sino la protección de la seguridad jurídica estática. O sea, hacer un acto jurídico que nunca más tenga una observación, que no tenga una observación por un posible ataque posterior de alguien que fue excluido de ese derecho, porque fue amparado por un comportamiento o una conducta totalmente desleal del notario. Por eso Mario Correa lo sabe perfecto y es un brillante presidente del Consejo de Ética, superador desde todo punto de vista. Los deberes éticos notariales no solamente sirven para hablar de la ética, en esto hay doctrina notarial que está, sinceramente digo, está menospreciando la cuestión ética cuando la cuestión ética es esencial. En realidad, lo que estamos diciendo con los deberes éticos notariales es que la conducta del notario hace a la eficacia del documento. Los negocios simulados en sede notarial son posibles porque el código recepta la simulación lícita. Lo que no es posible es una simulación ilícita. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la conducta notarial en el documento? Cuando la conducta notarial está acorde con la ley, acorde con los principios, ese documento no va a ser discutido nunca jamás. Y ante un ataque posible, de los todos posibles, claramente, ese documento va a sostener la verdad que contiene, porque no hay fisuras ni de la fe humana, ni de la fe jurídica, no hay fisuras del derecho, ni de la ley escrita, no hay fisuras de los principios y de la conducta de las personas que hicieron ese documento. Por eso hay que comprender el derecho multicultural y hay que recetar la Constitución, pensando que algún día, si ese documento tiene que ser interpretado por el que lo interpreta, que solamente es el juez tiene que advertir en el documento que los principios constitucionales están absolutamente consolidados en el documento. Entonces algunos me dicen, Sebastián, mucho cuidado con el mensaje, porque el notario no interpreta la Constitución. Yo no digo que el notario tiene que decidir el derecho, digo que la tiene que interpretar. ¿Cómo no la va a interpretar? Claro. Tiene que considerar que lo que ocupa en la escritura en una cláusula está de acuerdo con los principios constitucionales, no para la escritura, porque el notario no decide el derecho. Y sabés que Laura no tiene que decidir el derecho el notario, porque su misión como jurista no es decidir el derecho.
La misión del notario es la que dice Vallejo Montisolo, el cabere, el postulare, o sea, postular un derecho en la paz, acompañar, desarrollar, elaborar el derecho en la paz, tomando los principios de los grandes maestros del notariado y de los juristas españoles, Joaquín Costa, Reorganización de los Tribunales, 1897, el libro que dice a notaría abierta, juzgado cerrado. Pero claro, porque el notario es el receptor de la paz. Pero esa paz va acompañada de un comportamiento acorde con el derecho y acorde con la Constitución. Entonces, cuando un juez interpreta, lo que tiene que entender el juez es que el notario ha contribuido con sus cláusulas, con su redacción, con la estructura del documento, ha contribuido a considerar el alcance constitucional de los derechos, que en nuestro país el derecho constitucional ha sido teórico hasta 1992-93, pero desde allí, Corte Nacional, primero es Mejián, 1992, segundo Fibraca, 1993, de allí para adelante todos los fallos, vienen a decir que el derecho constitucional ya no es una teoría, es una práctica concreta. Por eso usted me dice, Sebastián, bueno, ¿cómo empezamos a ver este derecho notarial contemporáneo? ¿Cómo lo empezamos a ver? Pues bien, tratando de incorporar contenido constitucional a los documentos, con citas normativas de la Constitución, con recepción normativa de las inquietudes a nivel constitucional, con la comparecencia de los menores de edad, niñas o niños, con la asimilación de un derecho justo que esté relacionado con los principios generales del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante inclusive mencionar los artículos de la Constitución, claro que sí, como referencia, pero si no se referencian, al menos saber que la interpretación de que el notario hace del negocio jurídico, del acto jurídico se va a realizar, al menos saber que los cánones constitucionales están ahí absolutamente considerados. Porque hay preguntas que no tienen respuesta. Realmente hay preguntas que no tienen respuesta. Y para mí, a pesar de que uno va creciendo y va estudiando y cada vez se hace más maduro, la vida pasa para todos. ¿No? Yo ya no soy más joven, cumplo en unos días 43, feliz de la vida. Pero ay, por favor. Uno que va creciendo. Por favor. No, bueno, pero a ver, ¿qué te quiero decir, Laure? Uno cuando va creciendo va teniendo cada vez más dudas. Cada vez más dudas. Sí, sí. En cosas tan pequeñas como puede ser un poder de venta y en cosas más profundas. Cuando uno se mete en lo más profundo, por ejemplo, cosas para pensar, nosotros, Lauri. Bueno, qué tranquilidad me da eso, porque es como que más, bueno, ahora estamos con capacitaciones y por ahí me voy pensando, cuando ahora me voy para mi casa en el auto, ¿estaré haciendo esto bien? Claro, es porque más profundizás y es normal, ¿no? Menos sabés. Cuando más profundizás, menos sabés. Entonces vos te das cuenta y decís, claro, por ejemplo, menos mal, bueno. Yo quisiera hablar mucho más, yo sé que el tiempo es tirano, veo que hay 60 y pico de inscriptos y para mí es un honor y los abrazo a todos y a cada uno por estar del otro lado, en un tema que no es convocante. Yo claramente sé que si yo pongo pero es inscripción de los boletos de compraventa y voy a tener 7.000, yo no quiero ser popular, lo que quiero es sembrar las semillas para que de alguna manera vayamos pensando qué tipo de teoría podemos empezar a fundamentar en los documentos para que de alguna manera los documentos tengan el peso que tienen que tener. Simplemente, Laura, una duda de tantas otras que uno tiene. Cuando nosotros sabemos que la ley del lavado de activos exige la información de las operaciones sospechosas, sabemos la UIF, las resoluciones de la UIF, sabemos el deber de informar y sabemos que la Corte Nacional en un fallo de 2018 dio por terminada, al menos en nuestro país, la discusión a ver si el notario era o no agente de información y la Corte dice que el notario tiene el deber de colaborar con el Estado en la lucha contra el narcotráfico. Pero que la ley nos impone a nosotros, la obligación de denunciar una operación sospechosa. Pues bien, en nuestro país, nosotros tenemos varios sistemas normativos que regulan este tema. Leyes del jefe de gabinete de ministros que establecen cómo son los protocolos para establecer la protección de datos personales, decreto 1558 o 1551 del año 2001, que es el decreto reglamentario de la ley de protección de datos personales, la ley de protección de datos personales del año 2000, 25.320, no recuerdo bien el número, pero por ahí anda, y por supuesto el principio constitucional de habeas data, artículo 43, los nuevos derechos y garantías.
Yo tengo el tratamiento de la protección de datos personales en varios sistemas normativos diferentes, de diferente jerarquía, que además tienen su reflejo en leyes penales o en artículos del Código Penal. Claramente, 117, inciso bis, 117 bis, protección del honor de la persona, 157 bis, secreto profesional. O sea, yo tengo ahí un sistema normativo de diferentes jerarquías que regula, en cierta manera, en líneas generales, la protección de los datos personales. Cuando desde la ley nacional y desde las normas establecidas, desde la GAF y de todas las recomendaciones internacionales de lavado de activos, se nos exime a nosotros del habeas data, yo siempre me pregunté, se nos exime a nosotros de la ley de habeas data, de la ley de protección integral, no tengo dudas. ¿Se puede eximir a un profesional de cumplir un principio constitucional? No tengo dudas de la ley, no tengo dudas del reglamento, no tengo dudas de los protocolos. Ahora, ¿se puede eximir de cumplir un principio constitucional? Es difícil la respuesta. Me Y parece que todavía no. he estudiado mucho el tema, no he encontrado a alguien que responda. Todos livianamente decimos, estamos efectuados. Sí, claro, pero si usted causa un daño y lo causa a nivel constitucional, ¿qué genera esto? O sea, ¿qué te quiero decir, Laura? Hay muchísimo por tratar, muchísimo por reflexionar. Lo mismo pasa, la escribana Leticia me va a entender con el derecho ambiental. Yo hago un edificio, el edificio está aprobado en el centro de mi ciudad de Junín, 15 pisos. Qué lindo edificio que tengo, qué alegría que soy el escribano que la compañía constructora me eligió. Ahora, ese edificio daña el ambiente y lo que tenemos es un expediente administrativo que fue aprobado con leyes que no tuvieron en cuenta los presupuestos ambientales porque las leyes municipales son leyes que no se han adaptado, son leyes que son de mucho tiempo antes. ¿Qué hacemos? ¿Contribuimos con el ambiente? ¿No contribuimos? ¿Generamos? ¿Le decimos al constructor que haga menos pisos? ¿Hacemos un impacto del agua? Porque sabemos que vos pones un edificio, creas un edificio de 15 pisos en una manzana y toda la manzana se queda sin agua. Cuando te vas a bañar te sale una gota de agua. Por sistemas no dan abasto. Y el agua es un derecho humano. El agua es un derecho humano. Entonces, es tan difícil, Laura, cuando vos analizás más y más el derecho, te das cuenta, vuelvo al inicio, que estamos inmersos muchas veces en un derecho líquido, que a pesar de demostrar a la postre que formalmente cumple con los cánones, no cumple con el derecho de fondo. El derecho de fondo es el derecho más importante, porque es el derecho que garantiza los derechos fundamentales, que garantiza el conocimiento y que garantiza la vida de relación. Yo entiendo que un edificio en una ciudad genera un impacto notable, de notable envergadura. Ahora, si daña el agua, la red de agua, si daña el impacto ambiental, si ese edificio sirve para que todas las antenas de telefonía celular se instalen en la terraza con contratos a 20 o 30 años, y esas antenas generan enfermedades terminales en la gente que está alrededor, y bueno, yo no sé qué derechos que estamos aprobando. Claro. Fíjate vos, Laura, No, fíjate vos. sí, Incorporemos todas estas sí, cosas. Estamos estudiando mucho con Walter el derecho informático, con Walter Smith, de sí, 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 Walter. las mentes más lucidas y brillantes del mundo en este tema. Y Walter un día viene y me dice, con esa risa característica, estoy estudiando Sí, el derecho de los robots. Y yo le digo, bueno, y es el momento en que dejo de ser tu amigo, claramente. Si estamos diciendo que el derecho tiene la personalidad, es lo más importante. Walter, ¿qué me estás diciendo con el derecho del robot? Y Walter me dice, si vos tenés que programar un robot para que ante un accidente decida, vos vas en un auto que está programado, y tenés que programar en un robot, en un accidente, para un lado hay una familia, para el otro lado, perdón, para un lado de la ruta hay una persona una pareja de ancianos caminando. Para el otro lado hay un menor de edad y de frente hay una pared. Y el robot, ante un accidente, tiene que decidir, porque fue computarizado por el hombre, a quién destruye. Si a las personas ancianas, si al menor de edad o si a la familia que está dentro del robot contra una pared. ¿A quién decide el robot? Bueno, eso es darle un contenido humanitario al derecho de los animales, que ya es un derecho real, y por supuesto al derecho de los robots. Ahí sí cobra sentido el derecho de los robots, la robótica, la claro. tecnología, y a todo eso nosotros tenemos que dedicarnos incorporando
las modernas tecnologías del acto jurídico, incorporando la personalidad a las cosas que nos parecen tan lejanas como el derecho de los animales y como el derecho de los robots. Hace 20 años, no más que eso, a los gorilas, a los cocodrilos y a todos los que estaban en el zoológico de Buenos Aires, a los elefantes, los hubiesen aniquilado. Hoy es noticia que el elefante de 100 años lo llevan a Brasil, al gorila lo llevan a África, todo un tema porque los animales tienen derechos. Y por eso mucha doctrina dice, los animales son, los animales son personas no humanas. Le dan la categoría de persona, significando claramente que el derecho ha cambiado. Bueno, el notariado tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y así en esta charla, evocando a los grandes maestros, a los que tengo siempre presente, a los que siempre agradezco. Un día estaba hablando con Gastón Zavala, que es un querido amigo mío, y me decía, yo a veces cuando estoy solo, miro el cielo, miro el techo y me siento como hablando con el pasa lo mismo. Nosotros tenemos la suerte de haber llegado detrás de ellos, cuando el derecho notarial ya era una realidad, absolutamente una realidad. Cuando nosotros estudiamos el derecho notarial ya es una realidad. En tu facultad el derecho notarial. Pero hoy nuestro deber es generar una teoría que pueda receptar al derecho actual dentro del documento, que es lo más importante que nosotros hacemos. ¿Mm? Que es lo más importante que nosotros hacemos. ¿Mm? Y ahí sí vamos a contribuir a que las generaciones venideras, las que nos siguen, tengan un mejor porvenir, un más prometedor futuro. Ese es el sentido de esta charla, el sentido del reconocimiento de los maestros, de reconocer que nos dieron las líneas, las orientaciones. Cuando Martínez Segovia en tu tierra escribió la función notarial, Laura, no había nada. No había nada. Hoy todo el mundo habla de la función notarial, cualquiera. Claro. Pero cuando Martínez Segovia lo escribió, no había nada. Egea lo publicó en un librito muy chiquitito, yo lo tengo por acá, muy chiquitito. Sí. Yo tengo, pero la segunda edición. Delta Editora 1997 Paraná, lo tengo también, sí. Delta Editora 1997 Paraná. Sí, sí, claro. Pero ese, cuando Martínez Segovia escribe eso, no había nada. Entonces Martínez Segovia nos dio a nosotros el puntapié para que hoy hablemos tranquilamente de eso. Cuando Emérito González escribió sobre instrumento público, no había nada. No había nada. Además, en el mundo, Laura, los aportes de los fundadores de la ciencia del derecho notarial, para mí hay 4, de los cuales 3 son ajenos al derecho notarial. Couture en 1947 dijo, el objeto del derecho notarial es la fe pública. Se llama La fe pública, Introducción al estudio del derecho notarial, separata de la revista del notariado de Capital, 1947, luego se publicó en el libro editorial Faz de Rosario, 2005. La fe pública, Introducción al estudio del derecho notarial, diciendo, lo más importante del notariado es la fe pública. Lo dijo Couture, que no era notario, era un uruguayo procesalista. Fundó el derecho notarial en la fe pública. Claro, hoy ¿qué decimos nosotros? Bueno, la fe pública es algo relevante dentro de la función, pero no es lo único, porque fe pública hay en el Estado, fe pública administrativa, fe pública judicial, hay con los jueces, fe pública registral hay en otros países. Por eso, en la mejor definición de fe pública, reivindicamos a otro gran maestro desaparecido, Mario Antonio Cini, el acto notarial de acción de fe de Palma, año 2000. ¿Qué dice Mario Cini? La fe pública es la creencia legalmente impuesta. El hombre no cree porque el notario es creíble, sino porque el Estado ordena creer. Bueno, a eso hoy hay que complementar la cuestión de los deberes éticos notariales, porque hoy no solamente moldea el derecho la cuestión técnica, sino las virtudes notariales. No sirve un notario que no tenga virtudes notariales de prestigio. Se sirve el notario que se equivoca, como todos, pero que se equivoca de buena fe, no que se equivoca de mala fe. Ahí sí claramente es importante. Yo me equivoco todo el tiempo, todos nos podemos equivocar, pero siempre de buena fe. Y hablando de buena fe, el segundo jurista que contribuye para desarrollar el derecho notarial es Carneluti. En una charla que dio en la famosa y gran Academia Matritense del Notariado en 1952, que se llama La figura jurídica del notario. Allí el gran Carneluti dice que el notario guía a los comparecientes, en ese momento clientes, se llaman los españoles, como el navegante que se guía por las estrellas, dice Carneluti. El notario es la estrella, la osa polar, la estrella polar, la cruz del sur sería acá, que guía a los requirentes hacia un buen camino. Y después Carneluti, el hombre de buena fe. Couture, la fe pública.
¿Mm? Valle de Goytisolo tiene instaurada la idea de la elaboración notarial del derecho, tan importante en nuestros días. ¿Mm? Y por supuesto, el maestro Castanto Benias, español, con un libro fantástico, en 1946, editorial Reus, Madrid, que se llama La función notarial elaboradora del derecho. Función notarial y elaboración notarial del derecho. Allí guía las pautas del gran maestro civilista para establecer cómo nosotros elaboramos el derecho, a través de la ley, cuando está escrito, y a través de la interpretación o argumentación jurídica, cuando el derecho está totalmente solidificado en un requerimiento que se hace y que hay que dar respuesta. Fíjate vos, Laura, todo lo que tenemos que aprender. Qué importante, qué importante, qué importante que siempre se ha considerado al notario, Por supuesto. ¿no? Por tanto, tenemos que Por supuesto. proteger esa figura del notario Exactamente. y respetar los valores éticos. Exactamente. Mi padre, que siempre fue un cultor, y yo, por supuesto, mi padre es, sin duda alguna, la figura más relevante en mi vida, a nivel académico, a nivel persona, por supuesto. Mi padre siempre me repetía la frase de Valle de Goytisolo, todo el tiempo, pero me la repetía en la facultad. Yo estaba estudiando obligaciones. Si al notariado le faltara ciencia, este funciona más o menos imperfectamente, pero sin ética, sin moral, sin buena fe, es imposible ese ejercicio. Y es así. Y es así. Por eso cuando algunos autores actualmente dicen la imparcialidad, por ejemplo, con vehemencia, ¿no? La imparcialidad del artículo 291 del Código Civil es una imparcialidad legal, o sea, fuera de los supuestos legales establecidos en la ley, no hay que tener miedo y hay que hacer los actos. Nosotros con Mario Correa decimos, sí, bueno, pero fíjese que usted con el acto no dañe el contrato o el acto que está instrumentando desde la ética. Porque si yo le hago un acto a una persona y en razón de la amistad o la relación genera una imparcialidad que es extrema, estoy generando un daño. La ética tiene que considerarse desde ese punto de vista. Claro. No hay posibilidad alguna de no respetar la cuestión ética, porque el derecho actual así lo exige. Es un derecho normativo y un derecho de virtudes. Y por eso la ética es fundamental en nuestra profesión. Y por eso nosotros no tenemos tantos casos de falta de ética en el país. Porque el notario está controlado, tiene un sistema de responsabilidad notarial totalmente complejo que genera el convencimiento de la función por hábito, por virtud o simplemente por temor a sanciones. Fíjate que vos cuando un notario comete un delito o está totalmente compenetrado con una causa que ha fallado claramente, lo más probable es que la sanción sea la destitución. Y fíjate que cuando vos notás en todas nuestras leyes estaduales positivas y vigentes, dentro, además de hablar de las inhabilidades, las incompatibilidades, inhabilidades de la persona, incompatibilidades de la profesión, las leyes dicen, es requisito para ser notario, independientemente de que el sistema de acceso sea por concurso o por sistema directo, es requisito ser notario, no haber sido suspendido o sancionado en otra jurisdicción. Y cuando vos generás una interpretación de todo el derecho, decís, ¿pero cómo? En nuestro país, ejecución de la pena privativa de libertad, artículo 1 de la ley, dice, la prisión, reclusión, el encierro sirve para dos cosas. Primero, para reeducación y segundo, para reinserción. Segundo principio, non bis in idem. Vos decís, se supone que yo cometo un delito como escribano en la provincia de Buenos Aires, me expulsa el colegio de la provincia de Buenos Aires con todo derecho, y después yo cumplo la pena, cumplo con la teoría de la pena del derecho penal, y después quiero concursar en Mendoza o en Entre Ríos, ¿por qué no puedo concursar? Bueno, porque el sistema de responsabilidad notarial es un sistema que cuida las virtudes notariales. Y fíjate que la constitucionalidad de estas normas no ha sido discutida, porque el sistema de ética notarial es un sistema que aprende y se comprende igual que el sistema normativo. Y por eso siempre hay que insistir en que al lado de la capacitación jurídica y técnica, el comportamiento tiene que ser de excelencia. Por eso hay que darle importancia a los jueces notariales, hay que darle importancia a los tribunales notariales, hay que darle importancia a la cuestión ética y hay que darle importancia a los códigos de ética. Así de sencillo, Laura. Me encantó toda la capacitación de hoy y ya me quedo pensando que tenemos que programar alguna próxima que me tenés que guiar con esto de los principios constitucionales y cómo vamos a ir encarando este estudio.
Por supuesto, sí, con ver Eso, con temas puntuales, con la capacidad, cómo verlo, sí, desde la Constitución, no desde la ley. La ley ya la sabemos, claro, desde la Constitución, claro. claro, por supuesto. Los fallos Vamos a procedentes, dar código, constitución, principio por constitucional, ese tema enfocado desde la... ¿No es cierto? ¿Qué te parece? sí, por supuesto, Lauri, leyes especiales, Constitución. ¿Cómo sería redactar una cláusula a nivel constitucional? Entonces, hacemos un esquema de cláusula, teniendo en cuenta Qué la Constitución. lindo, qué lindo. Sí, así lo tenemos que hacer, sí, claro, claro, lo vamos a hacer. Sí. ¿Te parece que terminemos con la frase de Vallés de Goytisolo para darle el cierre a la capacitación? ¿Cómo es? Por supuesto, evocando a mi papá y a mi mamá, por supuesto, porque no hay gran hombre sin una gran mujer. Vos sabés que mi papá, y cierro con esto, un homenaje a ellos, mi papá fue Sí, mucho tiempo presidente del Tribunal de Ética del Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Y mi papá sí. es escribano, mi madre era prosecretaria de juzgado civil. Entonces yo tengo la imagen de verlos, mi padre hablándole de ética notarial a mi mamá con la práctica tribunalicia redactándole la formalidad de las sentencias. Lo hicieron juntos, están juntos. Así Qué que bueno, en lindo. recuerdo a mi padre y al Sí, aguante y al soporte de mi madre, si al notariado le faltara ciencia, este puede funcionar más o menos imperfectamente, pero sin ética, sin moral, sin su buena fe, es imposible su ejercicio. muy bien. ¿Eh? Bravo. Un abrazo grande, Laura, Bueno, y a un todos. abrazo grande para toda la familia y para también para tu papá y para tu mamá. Muchas gracias, Laurita. Gracias para ¿Eh? todos, para tu familia, Laura. Nos vemos pronto. Un beso grande. Nos vemos pronto. Gracias a todos los que Besos. estuvieron presentes. Gracias. Laura. Chau, chau. Chau, Laura. Gracias.